Hay una pregunta que casi nunca aparece cuando hablamos de escuelas infantiles, pero que afecta cada mañana a miles de familias. ¿Quién sostiene de verdad la vida diaria de un niño de 2 años cuando sus padres no pueden estar allí? No es una pregunta cómoda. Porque durante años hemos hablado del primer ciclo de educación infantil como si fuera solo un servicio para conciliar, como si bastara con abrir la puerta de un centro, dejar al niño unas horas y recogerlo después. Pero ahora esa etapa, la de 0 a 3 años, acaba de colocar sobre la mesa un conflicto mucho más profundo. El próximo 7 de mayo, las trabajadoras de escuelas infantiles están llamadas a una huelga estatal en España. Y esta protesta no habla solo de salarios. Habla de ratios, de tiempo, de reconocimiento profesional, de modelos de gestión, de desigualdad entre centros y, sobre todo, de una pregunta que puede cambiar la manera en que miramos la educación temprana. ¿Podemos exigir calidad educativa en una etapa tan delicada si quienes la sostienen denuncian condiciones que no les permiten atender como deberían? Porque aquí hay una contradicción enorme. Cada vez repetimos más que los primeros años de vida son decisivos. Decimos que la educación temprana ayuda a reducir desigualdades, favorece la socialización, acompaña el desarrollo, detecta dificultades y permite conciliar. Pero al mismo tiempo, muchas profesionales del sector denuncian sueldos bajos, aulas muy numerosas, plantillas ajustadas y una falta de reconocimiento que no encaja con la responsabilidad que asumen cada día. Y lo más importante es esto: esta huelga no afecta solo a las educadoras. Puede afectar a familias que necesitan esos centros para trabajar. Puede afectar a niños que dependen de rutinas estables. Puede afectar a administraciones que llevan años anunciando más plazas. Y puede abrir un debate incómodo. ¿De qué sirve ampliar la educación de 0 a 3 años si no se garantiza en qué condiciones se atiende a esos niños? Quédate, porque en este episodio vamos a ir más allá del titular. Vamos a ver por qué esta huelga se ha convertido en una noticia nacional, que reclaman exactamente las trabajadoras, porque las ratios son el punto más sensible, qué papel tiene el Ministerio de Educación, por qué las comunidades autónomas y los ayuntamientos son clave, y qué puede significar todo esto para las familias. Porque lo que parece un conflicto laboral puede ser, en realidad, una señal de algo más grande: el choque entre lo que decimos que vale la infancia y lo que estamos dispuestos a invertir en ella. La convocatoria llega después de un malestar que ya se había hecho visible en varias comunidades autónomas. Ahora, ese malestar da un salto estatal. La etapa afectada es el primer ciclo de educación infantil, el tramo que va de 0 a 3 años. No hablamos de una etapa obligatoria, pero sí de una etapa cada vez más presente en la vida de muchas familias. Para algunos hogares, la escuela infantil es el único modo real de encajar horarios laborales. Para otros, es el primer espacio donde sus hijos conviven con otros niños, aprenden rutinas, ganan autonomía y reciben acompañamiento fuera de casa. La huelga está impulsada por comisiones obreras y cuenta con apoyo de otros colectivos y plataformas del sector. Afecta a centros públicos, privados y también a servicios de gestión externalizada. Y aquí empieza una de las claves del conflicto. No todas las escuelas infantiles funcionan bajo el mismo modelo, ni todas las trabajadoras tienen las mismas condiciones. Hay centros públicos autonómicos, escuelas municipales, centros privados y servicios públicos gestionados por empresas. Esa mezcla crea un mapa desigual en el que las condiciones laborales y educativas pueden cambiar mucho según el territorio, el contrato o el tipo de centro. Por eso la protesta tiene dos capas. La primera es evidente: las profesionales reclaman mejoras laborales. La segunda es más profunda: reclaman que se reconozca el valor educativo real de una etapa que durante mucho tiempo ha quedado atrapada entre el cuidado, la conciliación y la falta de recursos. Y esa distinción importa. Porque no es lo mismo pensar en una escuela infantil como un lugar donde guardan a los niños que entenderla como un espacio educativo que requiere planificación, acompañamiento, observación, preparación y profesionales con tiempo suficiente para hacer bien su trabajo. El primer gran punto del conflicto es el salario, pero reducir la huelga a una cuestión salarial sería quedarse en la superficie. Las organizaciones convocantes hablan de un abandono histórico del primer ciclo de infantil. Denuncian sueldos bajos en parte del sector, jornadas exigentes, falta de tiempo para preparar actividades, plantillas ajustadas y una carga emocional y física muy alta. Porque trabajar con niños de 0 a 3 años no consiste solo en entretener. Implica alimentar, cambiar, consolar, acompañar el sueño, gestionar llantos, observar señales de desarrollo, mediar en los primeros conflictos, estimular el lenguaje y crear seguridad. Y aquí aparece una de las tensiones más importantes. Cuanto más pequeño es un niño, más atención individual necesita. Un bebé no puede esperar igual que un alumno de secundaria. Un niño de 1 año no siempre puede explicar qué le ocurre.
Un grupo de 2 años puede pasar en cuestión de minutos del juego tranquilo al llanto, la caída, el hambre, el sueño o la necesidad de contacto. Por eso las ratios son uno de los puntos más sensibles de toda la protesta. Según la información publicada, las ratios máximas actuales permiten hasta 8 bebés por aula en el tramo de menores de 1 año, 13 niños en la clase de 1 a 2 años y 20 en la de 2 a 3. Sobre el papel, pueden parecer números manejables para quien nunca ha estado dentro de un aula de infantil. Pero imaginemos la escena con calma. Varios niños que todavía no hablan con claridad, algunos con pañal, otros con sueño, otros adaptándose por primera vez a separarse de sus familias, otros comenzando a moverse sin controlar del todo el equilibrio. Ahora añadamos rutinas, higiene, alimentación, patio, descanso, juego, accidentes pequeños, emociones intensas y necesidades distintas al mismo tiempo. La pregunta no es si una profesional puede estar físicamente en el aula con ese grupo. La pregunta es si puede ofrecer una atención individualizada, tranquila y educativa cuando el número de niños por adulto se dispara. Esa es la raíz de la reclamación. Las educadoras sostienen que la calidad de la atención depende directamente de cuántos menores tiene que atender cada profesional. Menos niños por adulto no significa solo menos carga de trabajo, significa más mirada, más escucha, más prevención, más seguridad y más tiempo para detectar lo que a veces solo se ve cuando alguien puede observar con calma. Pero hay otro elemento que atraviesa esta noticia y que no se puede ignorar: el género. Las fuentes sindicales y los medios que han informado de la convocatoria sitúan en torno al 97% el peso de las mujeres en el colectivo. Esta feminización es una de las claves del debate. Las educadoras denuncian que las tareas asociadas al cuidado siguen peor pagadas y menos reconocidas, incluso cuando forman parte del sistema educativo. Y aquí surge otra contradicción. Como sociedad damos un valor enorme, al menos en el discurso, a la infancia y a los primeros años de vida, pero muchas veces ese valor no se traduce en condiciones laborales proporcionales para quienes trabajan precisamente en esa etapa. Para las familias, la huelga abre un dilema difícil. Por un lado, muchas pueden entender que las profesionales reclamen mejores condiciones. Por otro, un paro en escuelas infantiles puede desorganizar completamente la vida cotidiana. Horarios laborales, permisos, turnos, abuelos, transporte, reuniones, cuidados alternativos. Una familia con un niño de 2 años no puede improvisar igual que una familia con un adolescente. Y por eso esta protesta toca una fibra especialmente sensible. Muestra hasta qué punto el sistema de cuidados y de educación temprana está conectado con la economía familiar, con el empleo y con la conciliación. El Ministerio de Educación ha trasladado su intención de revisar antes del verano el decreto que regula los requisitos mínimos de los centros, con la posibilidad de estudiar la inclusión del primer ciclo de infantil en la regulación de ratios. Ese movimiento abre una vía, pero no cierra el conflicto. Porque la gestión de las escuelas infantiles está repartida entre distintos niveles administrativos. El Estado puede marcar bases, pero las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen un papel directo en la organización, la financiación y las condiciones de muchos centros. Y aquí aparece el gran nudo administrativo. Si hay tantos modelos distintos, ¿cómo se garantiza una calidad mínima común? ¿Cómo se evita que una escuela dependa demasiado del territorio donde está, del presupuesto municipal, del contrato de gestión o del pliego de condiciones? Las trabajadoras piden un marco más estable, menos desigual y más coherente con la idea de que el 0 a 3 forma parte de la educación, no solo de la conciliación. La parte más interesante de esta huelga es que obliga a mirar una palabra que suele aparecer mucho en los discursos, pero no siempre en los presupuestos: calidad. Durante los últimos años, muchas administraciones han hablado de ampliar plazas de 0 a 3 años. Y ampliar plazas puede ser una medida importante. Puede ayudar a familias que no encuentran centro, puede mejorar la conciliación y puede abrir oportunidades para niños que antes quedaban fuera. Pero la protesta introduce una advertencia incómoda: no basta con contar plazas si no se pregunta qué ocurre dentro de esas aulas. Porque una plaza no educa por sí sola. Una plaza necesita una profesional, una ratio razonable, un proyecto educativo, tiempo de preparación, coordinación con las familias, recursos materiales, apoyos especializados y estabilidad. Si todo el debate se reduce a cuántas plazas se crean, dejamos fuera la cuestión central: ¿en qué condiciones se atiende a los niños que ocupan esas plazas? Y esa es la frase que resume el conflicto. La educación infantil no puede medirse solo por la puerta de entrada, sino por lo que sucede después de cruzarla.
Las demandas incluyen más apoyos en el aula, la posibilidad de pareja educativa y personal especializado para alumnado vulnerable o con necesidades específicas. Esto es especialmente relevante porque la etapa de 0 a 3 años puede ser decisiva para detectar señales tempranas, retrasos en el lenguaje, dificultades de interacción, problemas de desarrollo motor, necesidades emocionales, situaciones familiares complejas. Pero para detectar bien, hace falta tiempo. Y para acompañar bien, hace falta personal. Una educadora desbordada puede hacer un esfuerzo enorme, pero el esfuerzo individual no sustituye a una estructura suficiente. También hay una dimensión económica y de gestión pública. En los centros externalizados, las trabajadoras señalan el peso de los concursos públicos y piden que el precio no sea el criterio dominante frente al proyecto educativo. Esta parte del debate suele quedar fuera del titular, pero es clave. Cuando una administración licita un servicio, decide qué valora más: el coste, la calidad, las condiciones del personal, los apoyos, la estabilidad del equipo. Y esas decisiones terminan llegando al aula de forma muy concreta. Llegan en forma de plantilla, de tiempos, de salarios y de capacidad para atender mejor. A partir de ahora, el calendario marca dos fechas relevantes: el 7 de mayo como jornada de huelga estatal y el 23 de mayo como jornada de protesta en Madrid. Entre ambas, el sector tratará de mantener la presión sobre gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos y patronales. Lo importante será ver si esa presión se convierte en medidas concretas o si queda en una negociación parcial. Porque hay conflictos que se apagan cuando pasa el día de la huelga, y otros que dejan una pregunta instalada durante meses. Este tiene potencial para lo segundo, porque toca infancia, trabajo, conciliación, igualdad y educación pública y privada al mismo tiempo. Para una madre o un padre, la pregunta inmediata quizás sea práctica: ¿abrirá mi escuela infantil? ¿Habrá servicios mínimos? ¿Cómo me organizo ese día? Pero la pregunta de fondo va más allá de una jornada concreta: ¿qué modelo de educación temprana queremos? ¿Uno pensado como aparcamiento de horarios imposibles? ¿O uno que reconozca que los primeros años de vida merecen profesionales bien valoradas, suficientes y con condiciones que les permitan trabajar con calidad? También conviene mantener el análisis equilibrado. Las administraciones tienen que gestionar presupuestos, competencias y realidades territoriales muy distintas. Las familias necesitan soluciones estables y asequibles. Los centros, según su modelo, operan con limitaciones diferentes. Y las trabajadoras reclaman que no se normalice una etapa educativa sostenida sobre salarios bajos y sobrecarga. No es un conflicto simple entre buenos y malos. Es un debate sobre prioridades. Y cuando una sociedad debate sus prioridades, siempre aparece la misma pregunta, que estamos dispuestos a sostener con hechos, no solo con declaraciones. La huelga de las escuelas infantiles convierte el 0 a 3 en una cuestión central de política educativa. Ya no se discute solo cuántas plazas hacen falta, sino cómo se atiende a los niños, quién los acompaña, con qué medios y bajo qué condiciones. Y quizá esa sea la gran lección de esta noticia: la infancia pequeña no hace ruido en el debate público, pero depende por completo de las decisiones que toman los adultos. Y ahora te lanzo una pregunta. Si consideramos que los primeros años son tan importantes, ¿crees que las escuelas infantiles deberían tener condiciones más parecidas al resto del sistema educativo? Déjame tu opinión en comentarios, porque este debate afecta a familias, docentes y a cualquier persona que se pregunte cómo queremos cuidar y educar desde el principio. Si este contenido te ha resultado útil, dale a me gusta, compártelo con alguien a quien pueda interesarle y síguenos desde la plataforma en la que nos estés escuchando para no perderte los próximos análisis de actualidad educativa.